entre Raquel Mosquera y Rocío Flores. Es verdad que salió a relucir y casi todo lo que se ha destacado del programa tiene que ver con Rocío Carrasco. Claro, porque ¿cómo no? Estaba cantado la eso. figura de Pedro Carrasco sobrevoló todo el programa cuando Rocío Flores, su nieta, que decía que tenía muy pocos recuerdos de su abuelo, que se había quedado con muy pocas imágenes de él, dijo que su madre en algún momento se tendría que arrepentir de cómo muere su padre sin hablarla. Acordaos de esa historia. De acuerdo. Es que hemos olvidado todo lo que contó Rocío Carrasco, en el reality, en su documental, la famosa bofetada. Me cruzó la cara a mi padre cuando le dije que Raquel estaba embarazada. Y estaba presente en esa reunión, en esa última... Bueno, eso es cuando le anunciaron, perdón, es que hay dos momentos. Eso es cuando le anuncia que está embarazada y Raquel siempre ha negado, es que cae una bofetada del campeón del mundo. Es cierto, no, perdón, lo que Rocío Carrasco contó en el primer documental de que su padre, Pedro Carrasco, siendo campeón mundial de boxeo, la agredió físicamente, cuando con 17 años le dijo que estaba embarazada de Rocío. Esta sería una pregunta bárbara para esa máquina de la verdad. Ayer Raquel Mosquera lo negó. Recibió Pedro la noticia de que iba a ser abuelo. Lógicamente, que tu hija con 18 años pues se quede embarazada. Con 17. O, bueno, mejor dicho, con 17 y con 18 vaya, en fin, a tener una bebé. Hombre, pues fue una noticia un poquito... Pero luego le gustó, y sobre todo, ¿sabes lo que más le gustó? Ver la carita de Rocío. La propia Rocío Carrasco contó que su padre le pegó una torta cuando le dijo que estaba embarazada. No, no es cierto. Mira, Pedro no daría ni una torta ni una mosca. Jamás ha tocado a su hija, jamás. Su hija, al contrario, hacía lo que quería, entre comillas, con su madre y con su padre. Lo único que si su padre se enfadaba, pues dejaba de verle. Y su madre pues se callaba muchas veces para no perderla, así de claro. En ese documental que estáis hablando, porque yo soy muy clarita, el documental no solamente se dijo lo de la bofetada, se dijeron muchas otras cosas más que son mentiras. Eso ya lo he dicho, en el Paseo de La Habana le dijo la noticia a su padre estando yo delante. Y su padre lo que le dijo, dice, bueno, pues nada, hija mía, habrá pechugar con lo que venga. El profesor ligero te manda a Guadalajara, pasas después a Mallorca, de ahí derivas a Nápoles y de vuelta a lo mejor llegas vivo. O sea, una bofetada de un campeón del mundo de boxeo que tiene la mano como un adoquín. Imagínate, te mata. Y más él, o sea, te dice que es que era un buenazo. Yo nunca olvidaré la necrológica que le dediqué en ABC, que al titular, un hombre bueno, no me salía otra cosa. Es que Carrasco era la persona más encantadora, más bueno, un padrazo. Cariñoso, era cariñosísimo, sí que no le hizo gracia que su niña con 17, 18 años llegara a casa diciendo que se había quedado embarazada. Pues como no me haría gracia a mí de mis hijos ni a ti de los tuyos. Encima de un joven guardia civil que daba... O que fuera Elías Acal, o sea, pero dices, es que no con 18 añitos, hija mía. Pero luego, eso no quita que una vez pasado el berrinche, a esa la han adorado, la han protegido, a la nieta ni te cuento y a la hija. Pero que y Raquel lo negó, que no le había pegado. Igual que negó la última vez que se vieron, cuando fueron a llevar los juguetes de Navidad a los nietos, y los echaron. Que no les vieron a los nietos, que se fueron con los juguetes en el maletero y que los echaron de esa casa. Y que por mí mal presentó el embarazo y la... No tenía ni 20 años. 7 años se llevaba 21 creo que tenían. Cuando pero cuando se conocen de verdad, ni 20. Se llevaba 7 años con Rocío Carrasco y es una de las cosas que destacó Raquel el viernes en esa entrevista, que jamás discutió con Rocío Carrasco. Dice, de verdad, la teníamos en casa, dice, cuando se rompe la pierna o la rodilla o tiene el accidente, dice, no, el accidente yo creo que es posterior, dice, la peinaba, estaba con ella, dice, nunca tuvimos una fricción, dice, que no entendía por qué ahora había esa inquina contra ella por parte que fue la madrina de la boda y iba embarazada. Estaba embarazada Rocío. A mí lo más que me gustó del programa fue, siempre es verdad, que la viuda se queda cuando Pedro muere de esa manera que nadie se esperaba. Ellos tenían un apartamentito que luego Rocío Carrasco recuperó, porque evidentemente era la hija. A ver, si es eso, evidentemente las cosas tienen luego su parte legal. Pero las cosas personales, aquí volvemos con lo de los trastos de Paquirri, las cosas personales se las queda la viuda. Claro, como encima la relación pues tampoco era de... Pero el viernes se llevó muchos objetos personales de Pedro y se los dio a su nieta. Se las regaló. Lo que me da es pena. Mi madre se tiene que estar arrepintiendo el resto de su vida de haber hecho lo que ha hecho con su padre. A esta HP no la vuelvo a ver, no la vuelvo a ver más. No. Entonces es verdad que Raquel compra los regalos y él me dijo a mí,
¿Te puedes creer, Lidia, que ha pasado el Día de Reyes y los juguetes siguen en el coche? Y yo vi a pues un abuelo desolado. Y Raquel decía, ya me encargo yo de hacerlo. Pedro quería hablar con su hija. A solas. Y no. Tuvo que acceder, es decir, Pedro que sí, y ver a su hija, a su pareja, que íbamos a llevar a los regalos a los niños, y cuando llegamos, los regalos los cogieron y a los niños no los vimos nunca. Pedro se sentó, yo aquí a su lado, no le dejaba hablar a su padre, lo que le dijo es plan, lo que le quería decir, lo que la otra persona le había dicho que dijese, con su gorra y así. No nos pusieron ni un vasito de agua. Y cuando yo dije que mi marido, nos fuimos, cuando me enganchó y me dijo lo que me dijo y vámonos de aquí. Lo que te dijo para que te agarró. A esta HP no la vuelvo a ver. No la vuelvo a ver más. Nos fuimos, cogió el coche, iba tan nervioso, pero ¿sabes por qué? Porque yo sé que se le había partido el corazón, conocía muy bien a mi marido. El dolor que tenía su padre es que sabía que había perdido a su hija, por cómo le habló delante del otro, todo. Yo nunca he dicho que sea por su culpa, vamos, por supuesto que no. Pero a los pocos días, por desgracia, falleció mi marido. ¿Sabes lo que dijo en el documental, no? Que iba haciendo acordaros, porque la mosquera se hartó de echarle Antonio bebida sí. Y por eso porque iba borracho. Vergüenza le tenía que dar. Pero bueno, una vez más me vuelve a dar muchísima pena, porque una vez más, por conflictos de los adultos, salen perjudicados los niños pequeños. Mi madre se tiene que estar arrepintiendo el resto de su vida de haber hecho lo que ha hecho con su padre y que su padre se haya muerto y no se haya hablado con su padre. Y eso es una cosa que le va a pesar en su conciencia toda su vida. Y ojalá yo nunca tenga que pasar por ahí. Y ojalá yo algún día mis circunstancias con mi familia cambiasen, porque yo no me quiero ver así, porque realmente lo que me da es pena. De mi abuelo y de una persona tan importante en el mundo del deporte español, yo creo que a lo largo del tiempo tú has demostrado que realmente estuviste con mi abuelo porque estabais enamorados y nunca te aprovechaste de él. Entonces, si alguien tenía ese pensamiento, le has más que callado la boca. Cuando he sido adulta, ella se puso en contacto conmigo, volvimos a retomar la relación, que siempre estamos acostumbrados a hablar de mi abuela, pero al final también tener esto aquí en mi mano, de mi abuelo y de una persona tan importante en el mundo del deporte español, me hubiese gustado quizás que las cosas hubiesen sido de otra manera, para poder tener las cosas de otra manera. Pero gracias a ti, pues, lo estoy viendo y te lo agradezco, porque la verdad que me hace mucho ilusión. No pudiera tocar nada. ¿Qué pasa cuando te sientas delante de un juez, donde mentir es un delito y donde tienes que responder a las preguntas de la otra parte? Pues pasa lo que Antonio David ha destapado, que la madre coraje se convierte en la madre cobarde. Pasa que el valiente testimonio de la tele se convierte en un silencio vergonzoso en el juzgado. El viernes pasado se vieron las caras. Era el juicio por el impago de la pensión de su hijo David. Un juicio penal. Estamos hablando de cosas serias, de un delito de abandono de familia. Y Rocío Carrasco, esa mujer que dice que por sus hijos mata, llegó al juzgado con una actitud que Antonio David ha descrito y que nos tiene que hacer reflexionar a todas. ¿Sabéis lo que hizo? Aprovechó la oportunidad para explicarle al juez por qué no ha pagado la pensión a su hijo. ¿Aprovechó para mirar a la cara a la justicia y decir su verdad? No. Se escondió. Se amparó en su derecho a no declarar. Se negó a responder a las preguntas del abogado de Antonio David. ¡Qué vergüenza! ¡Qué absoluta vergüenza! En la televisión raja lo más grande, insulta, difama, saca documentos sesgados. Pero cuando un abogado le hace las preguntas difíciles, las preguntas que no están pactadas, las preguntas que de verdad importan, se calla. Se calla como una tumba. ¿Por qué? Pues muy sencillo, amigas, porque en el juzgado no hay guión. Y sin guión, Rocío Carrasco no tiene relato. Antonio David lo ha contado indignado. Dice que ella solo se limitó a contestar a su propio abogado, a las preguntas facilitas, a las que ya traía preparadas de casa. Pero cuando le tocó el turno a la acusación, cerró la boca. Y lo peor no es el silencio, lo peor es la excusa que dio. Según cuenta Antonio David, Rocío Carrasco soltó una frase en la sala que demuestra una soberbia y una desconexión con la realidad que asusta. Dijo, ya se sabe todo. Ya se sabe todo. Insinuando que no tenía necesidad de aclarar nada porque ya lo había contado en su docuserie. ¿Pero esto qué es? ¿Se cree que un juez se sienta a ver Sálvame para dictar sentencia? ¿Se cree que su documental pagado es prueba de algo? Es el colmo del narcisismo. Se cree que su verdad televisiva está por encima de la verdad judicial. Se cree que porque Carlota Corredera la aplauda, ya tiene la razón en los tribunales. Esta frase, ya se sabe todo, es la prueba definitiva de que nos toma por tontos. No, Rocío, no se sabe todo. Se sabe tu versión. Se sabe lo que tú has querido contar para facturar.
Pero no se sabe por qué has dejado tirado a tu hijo económicamente. No se sabe por qué no le coges el teléfono. Y cuando tienes la oportunidad de explicarlo en un juzgado, donde no te pagan, te callas. Es la diferencia entre la verdad y el negocio. Cuando hay cheque de por medio, habla hasta por los codos. Cuando es gratis y bajo juramento, silencio absoluto. Antonio David ha revelado que su actitud en la sala fue la misma que en la docuserie, altiva, prepotente, mirándolos a todos por encima del hombro. Como si el juicio fuera un trámite molesto para ella, la gran estrella. Pero lo que demuestra este silencio es miedo. Pánico. Tiene miedo de que la pillen en una renuncia. Tiene miedo de que el abogado de Antonio David le haga una pregunta que desmonte todo el chiringuito. Porque las mentiras tienen las patas muy cortas, y en un interrogatorio judicial es muy difícil mantener una farsa durante tanto tiempo. Por eso prefiere callar. Prefiere quedar como una cobarde antes que arriesgarse a que se descubra el pastel. Y mientras ella callaba en el juzgado, Antonio David ha destacado otra cosa que le ha dolido en el alma, y a nosotras también. Ha hablado de esa famosa foto que ha salido recientemente. Esa foto donde se ve a Rocío Carrasco feliz, radiante, de fiesta. ¿Con quién? Pues con los presentadores y personajes que más han machacado a su familia. Con los que han insultado a su hija Rocío Flores. Con los que se han burlado de su hijo David. Antonio David lo dice claro, se la ve muy feliz junto a algunos de los personajes que más han machacado a su hermana y a su hija. ¿Qué clase de madre se va de fiesta y se hace fotos sonrientes con la gente que llama gorda, pegamadres o violenta a su propia hija? Es antinatural. Es de una frialdad que hiela la sangre. Ver esa imagen, mientras en el juzgado se niega a responder sobre la pensión de su hijo, nos pinta el retrato completo del personaje. Una mujer que ha elegido el bando de los verdugos mediáticos de sus hijos. Una mujer que prefiere el aplauso de los palmeros de la tele antes que el bienestar de su propia sangre. Antonio David está harto. Y se le nota. Se le nota en la voz, se le nota en la mirada. Lleva años aguantando que le llamen de todo, que le acusen de manipular, de ser el ser impío. Pero al final, los hechos son tozudos. Y el hecho es que él va al juzgado, responde y da la cara. Y ella va al juzgado, se esconde detrás de su abogado y dice que ya lo ha contado todo en la tele. Es un insulto a la justicia. Es un insulto a todas las madres que de verdad luchan por sus hijos en los tribunales sin cámaras delante. Rocío Carrasco ha convertido la justicia en un plató de televisión anexo. Si no hay cámaras, no le interesa. Si no hay foco, no hay show. Y como no había show, decidió que lo mejor era la ley del silencio. Pero este silencio es clamoroso. Porque quien calla, otorga. Y al negarse a responder a las preguntas sobre el abandono de su hijo, está otorgando que no tiene justificación. Que no hay excusa posible para lo que ha hecho. Que no hay motivo, ni clínico ni emocional, que justifique dejar a un hijo con capacidades especiales sin su sustento económico. Simplemente no lo paga porque no le da la gana, o porque está tan llena de odio hacia el padre que no le importa que la metralla le dé a los hijos. Antonio David ha sido muy inteligente al desvelar esto. Porque nos abre los ojos. Nos hace ver que la reina de la verdad está desnuda. Sin edición de vídeo, sin música dramática, sin Jorge Javier cortando a los que la contradicen. Rocío Carrasco es una mujer que no tiene argumentos. Y si esto os parece fuerte, si os indigna que se calle en el juicio por la pensión, esperad a escuchar lo que Antonio David ha soltado sobre el famoso episodio de la nectarina. Porque ahí es donde se rompe el relato definitivamente. Llevamos 2 años escuchando la palabra paliza. Llevamos 2 años escuchando que Rocío Flores es un monstruo violento que casi mata a su madre. Pero Antonio David, cansado de callar, ha soltado una frase bomba que cambia la perspectiva de todo. Una frase que transforma la paliza en algo muy diferente. Ha hablado de defensa. Ha hablado de que nunca hubo una agresión unilateral. Y lo que vamos a analizar ahora, en el siguiente capítulo, es esa revelación brutal que pone a Rocío Flores, por primera vez, no como la agresora, sino como la víctima que tuvo que defenderse. Preparaos, porque si creíais que lo sabíais todo sobre aquella mañana en la cocina, Antonio David acaba de reescribir la historia. Y lo que cuenta tiene mucho más sentido que la película de terror que nos vendieron. Pero si el silencio de Rocío Carrasco en el juzgado os ha parecido vergonzoso, preparaos, porque lo que vamos a tratar ahora es el núcleo duro de toda esta historia. Es la piedra angular sobre la que han construido el linchamiento público de una niña de 15 años. Llevamos 2 años, amigas, 2 años escuchando una sola palabra repetida hasta la saciedad en todos los programas de televisión: paliza. Nos han metido esa palabra en el cerebro con un taladro. Rocío Flores le dio una paliza a su madre. Rocío Flores dejó inconsciente a su madre. Rocío Flores es un verdugo. Han creado una película de terror donde la hija es el monstruo y la madre es la víctima indefensa. Pero Antonio David Flores, cansado de callar, cansado de ver cómo destruyen la vida de su hija con una narrativa sesgada, ha soltado la bomba definitiva. Una frase que cambia por completo la historia.
Una frase que, si la analizamos con frialdad, desmonta el chiringuito millonario de la docuserie. Antonio David ha dicho, hubo una agresión con una defensa. La defensa nunca tiene por qué ser un ataque. ¡Boom! Deteneos un segundo a procesar esto. Una agresión con una defensa. ¿Qué nos está diciendo aquí el padre de la criatura? Nos está diciendo que lo que ocurrió en esa cocina, el famoso episodio de la nectarina, no fue una niña loca pegando a su madre gratuitamente. Nos está diciendo que hubo una pelea. Y en una pelea, amigas, dos no se pelean si uno no quiere. Pero lo más importante, nos está diciendo que Rocío Flores se defendió. Y aquí es donde cambia todo. Porque si tú te defiendes, es porque alguien te está atacando previamente. Si tú te defiendes, es porque te sientes amenazada. Y ahora os pido que uséis la lógica y el corazón de madre. Estamos hablando de una discusión entre una mujer adulta, hecha y derecha, y una adolescente de 15 años. Una menor. Antonio David lo recalca, nunca hubo una paliza, sino una pelea en la que participó una persona adulta y una menor. ¿Quién era la adulta allí? Rocío Carrasco. ¿Quién tenía la responsabilidad de frenar, de calmar, de proteger? La adulta. Pero la historia que nos han vendido es que la niña, poseída por la semilla del mal, atacó sin piedad. Ahora, con esta revelación de Antonio David, se abre la puerta a la verdad que muchas intuíamos. ¿Y si Rocío Flores se vio acorralada? ¿Y si esa niña, asustada, agobiada, presionada psicológica y verbalmente, reaccionó instintivamente para defenderse de algo o de alguien? La frase "la defensa nunca tiene por qué ser un ataque" es clave jurídica y moralmente. Defenderse es un derecho. Si alguien te viene encima, tú pones las manos. Tú empujas para quitarte el peligro. Eso no es ser un verdugo, eso es instinto de supervivencia. Pero claro, a la fábrica de la tele no le interesaba contar que la niña se defendió. Le interesaba contar que la niña era mala. Porque si la niña es mala, la madre puede cobrar millones por despellejarla en prime time sin que parezca una monstruosidad. Antonio David ha sido muy valiente al poner esto sobre la mesa. Porque está desafiando una sentencia judicial de menores que, recordemos, está sesgada porque solo cuenta con la versión de la madre y porque la niña, por consejo de su padre, decidió no declarar en contra de su madre para no mandarla a la cárcel. Fijaos qué diferencia. La niña calla para no empapelar a la madre, y la madre usa ese silencio para vender a la niña como una criminal violenta ante toda España. Es de una vileza que no tiene nombre. Imaginad a esa chiquilla de 15 años, en esa cocina, viviendo un infierno. Probablemente escuchando barbaridades. Probablemente sintiendo una presión insoportable. Y en un momento dado, estalla una situación física. Y ahora resulta que la adulta, la madre, la que debería haber puesto paz, participó activamente en esa pelea. No fue una víctima pasiva, fue una parte activa del conflicto. Si hubo una pelea entre una adulta y una menor, la responsabilidad moral siempre, recae en el adulto. ¿Cómo permites que la situación llegue a las manos? ¿Qué le dijiste? ¿Qué hiciste para que tu propia hija sintiera que tenía que defenderse físicamente de ti? Esas son las preguntas que Rocío Carrasco jamás ha contestado. Ella se limita a llorar, a sorber mocos y a decir me pegó. Pero nunca nos cuenta qué pasó los 10 minutos antes. Nunca nos cuenta qué provocó esa reacción. Y Antonio David lo advierte con un tono que suena a profecía. El día que Rocío Flores se decida a hablar, el día que quiera explicar lo que ha sucedido con su madre, ese día yo no sé dónde se van a meter Fidel Albiac y Rocío Carrasco. ¡Ay, amigas! Esa es la clave. El miedo. Tienen pánico a que Rocío Flores hable. Porque si Rocío Flores se sienta y dice, mamá, tú me hiciste esto, tú me dijiste aquello, y yo solo intenté salir de esa cocina, entonces Rocío Carrasco queda retratada como lo que muchos sospechamos, una provocadora que llevó a su hija al límite para tener una excusa y quitársela de encima. Pensadlo. ¿No os parece mucha casualidad que justo después de ese episodio, Rocío Carrasco firmara la renuncia a su hija? ¿Que ya no quisiera verla nunca más? Parece que estaba buscando la coartada perfecta. Mira, es violenta, me la quito de encima y me quedo sola con mi Fidel. Es maquiavélico. Es un plan diseñado al milímetro para deshacerse de la carga materna y quedarse con el papel de víctima eterna, que es el que da dinero y fama. Antonio David habla de agresión con defensa. Eso implica un forcejeo. Eso implica dos fuerzas chocando. Y la docuserie borró la parte de la madre. En la docuserie, Rocío Carrasco estaba quieta, como una santa, mientras la niña la golpeaba. Venga ya. Nadie se cree eso. En una discusión acalorada, donde vuelan los cuchillos verbales, es imposible creer que una de las partes se quede inmóvil. Y menos conociendo el carácter que gasta Rocío Carrasco cuando se enfada, que lo hemos visto en directo llamando de todo a los periodistas. Nos han manipulado. Han utilizado un informe de lesiones, que por cierto, muchos médicos han cuestionado por su levedad, un moratón, una rojez en la muñeca, para vender una paliza de muerte y un traumatismo cráneoencefálico que nunca existió.
Han exagerado la realidad para convertir a una adolescente confundida y asustada en una sicaria peligrosa. Y lo han hecho con la complicidad de presentadores, ministras y periodistas que no se han molestado en preguntar, ¿y la madre qué hizo? Es indignante ver cómo se ha machacado a Rocío Flores. Esa chica ha aguantado lo inaguantable. Ha ido a trabajar a la tele y ha tenido que escuchar cómo Jorge Javier y Carlota Corredera la llamaban la niña de la nectarina, burlándose de un episodio traumático. Se han reído de su dolor. Se han reído de una menor de edad. Y su madre, desde su casa, lo ha aplaudido. Lo ha disfrutado. La defensa nunca tiene por qué ser un ataque. Esa frase hay que grabarla a fuego. Rocío Flores no atacó para hacer daño, se defendió para salir de allí. Se defendió para escapar de ese ambiente tóxico, de esa oscuridad que reinaba en Valdelagua. Y en lugar de recibir ayuda psicológica, en lugar de recibir comprensión, recibió una denuncia de su propia madre. Porque esa es otra. Rocío Carrasco denunció a su hija. Aunque luego diga que no, que fue la fiscalía. Mentira. Ella puso la maquinaria en marcha. Ella testificó contra su hija. Ella quería una condena. Quería un papel oficial que dijera mi hija es mala para poder lavarse las manos y no volver a ejercer de madre nunca más. Es el acto más egoísta y más cruel que se puede imaginar. Y Antonio David, que conoce la verdad porque su hija se la contó llorando aquel día cuando llegó a su casa, ha tenido que morderse la lengua durante años por el bien judicial de la niña. Pero ya no puede más. Ver cómo siguen llamándola agresora le hierve la sangre. Y por eso suelta esta bomba. Para que abramos los ojos. Para que entendamos que en esa cocina hubo 2 personas, y la adulta no estuvo a la altura. Nunca hubo una paliza. Quedaos con eso. Hubo un conflicto. Un conflicto triste, doloroso, familiar. Pero no la carnicería que nos vendieron. Nos vendieron sangre para subir la audiencia. Nos vendieron violencia para justificar el abandono. Porque, seamos claras, si no vendes que tu hija es un monstruo, ¿cómo justificas ante España que llevas 10 años sin llamarla por teléfono? No puedes. La única forma de que la sociedad no te repudie por mala madre es convencer a la sociedad de que tu hija no merece ser querida. Esa es la estrategia. Deshumanizar a Rocío Flores. Quitarle su condición de hija y de niña para convertirla en un verdugo sin alma. Y Antonio David hoy ha puesto el escudo. Ha dicho, basta. Mi hija se defendió. Y al decirlo, nos obliga a mirar a Rocío Carrasco y preguntarle, ¿de qué se defendía tu hija, Rocío? ¿Qué le estabas haciendo o diciendo tú para que una niña de 15 años sintiera que tenía que protegerse físicamente de su madre? Esa es la pregunta que Fidel y Rocío temen. Porque la respuesta podría destapar años de maltrato psicológico, de desprecio y de frialdad hacia esos niños. Años de hacerles sentir que sobraban, que molestaban en la idílica vida de la parejita feliz. Y si creéis que lo que le hicieron a la hija es monstruoso, esperad a ver lo que tienen planeado para el hijo. Porque la maldad no se detiene en Rocío Flores. Antonio David ha revelado en el directo una teoría, basada en hechos judiciales, sobre lo que Rocío Carrasco pretende hacer con David Flores, su hijo enano, su hijo especial. Y os aseguro que si lo de la nectarina os ha indignado, lo que viene ahora os va a romper el corazón y os va a hacer vomitar de rabia. Porque pretenden dejarle sin nada. Pretenden anularle como persona. Pasemos al siguiente capítulo, porque el plan macabro contra David Flores es la prueba definitiva de que aquí no hay amor de madre, solo hay amor al dinero. Pero si lo de la paliza y la defensa de Rocío Flores os ha dejado el cuerpo cortado, agarraos fuerte, muy fuerte, porque lo que viene ahora es directamente una película de terror. Es la confirmación definitiva de que la maldad no tiene límites cuando el dinero entra por la puerta. Si pensabais que una madre no podía caer más bajo que denunciando a su hija, os equivocabais. Antonio David Flores ha destapado el plan más macabro, más sucio y más rastrero que Rocío Carrasco tenía preparado para su hijo pequeño, para David Flores. Atentas a la palabra clave, porque es escalofriante, incapacitación. Antonio David ha revelado, basándose en lo vivido en los juzgados, que la intención de Rocío Carrasco ha sido intentar incapacitar legalmente a su hijo. ¿Sabéis lo que significa esto realmente? Significa ir a un juez y decirle, señoría, mi hijo no sirve. Mi hijo no puede decidir por sí mismo. Mi hijo es un mueble que necesita un tutor que maneje su vida y, sobre todo, su dinero. Es intentar anular a una persona. Es intentar quitarle su voz, su voto y su libertad. Es la muerte civil. Y lo ha intentado aportar documentación en diferentes procedimientos, buscando ese sello oficial que diga que David no es capaz. ¿Para qué? ¿Para protegerle? ¡Ja! No seamos ingenuas. Antonio David lo tiene claro y nosotras también. El objetivo final es la herencia. El objetivo es el dinero. Siempre es el maldito dinero.
La teoría es terrorífica. Si Rocío Carrasco consigue que un juez diga que su hijo es incapaz, ella podría tener el control sobre sus bienes, o peor aún, utilizar esa incapacidad para maniobras legales que le permitan desheredarlo o controlar lo que le corresponda de su abuela, Rocío Jurado. Es intentar borrar a sus hijos del mapa económico. Ya lo hizo con Rocío Flores. Consiguió una sentencia penal para poder desheredarla legalmente alegando maltrato psicológico. Ya tiene a la niña fuera del testamento. Ahora le faltaba el niño. ¿Y cómo te quitas de encima un niño que es todo bondad y que nunca ha roto un plato? Pues intentando convencer al mundo de que no tiene capacidad mental. Es de una ruindad que me provoca náuseas. Estamos hablando de su hijo. De ese chico que la abrazaba en la tele cuando era pequeño. De ese chico que le cantaba canciones. ¿Cómo puedes mirar a tu hijo a la cara y estar tramando por detrás con abogados para quitarle sus derechos civiles solo para que no toque ni un euro de la herencia de la Jurado? Es el acto más egoísta y desnaturalizado que he escuchado en mi vida. Pero aquí viene la gran victoria. La justicia, esa que a veces es lenta pero sabia, le ha dado un portazo en las narices a Rocío Carrasco. El juez ha dicho no. Antonio David lo ha contado con orgullo de padre. El juez ha dejado claro que es una persona vulnerable, que tiene una discapacidad reconocida, pero eso no significa que tenga que ser incapacitado. Toma ya. La justicia ha protegido a David de su propia madre. El juez ha visto lo que todos vemos, que David Flores es un chico con capacidades diferentes. Sí, pero es un chico listo, autónomo, con sentimientos y con capacidad de decisión. No es el ser vegetal o reaccionario que su madre ha intentado pintar para anularlo. Y aquí Antonio David ha estado sembrado. Ha soltado una frase que ha sido un bofetón de realidad a la soberbia de Rocío Carrasco. Ha dicho, su padre le ha dado educación y tiene más estudios que tú, Rocío Carrasco. Es más inteligente que tú. Ole, ole y ole. Alguien tenía que decírselo. Rocío Carrasco, que va de lista, que va de ilustrada, que mira a todos por encima del hombro, no ha estudiado nada. No ha trabajado en nada que no sea ser hija de. En cambio, David Flores, con todas sus dificultades, se ha sacado sus estudios. Se ha esforzado. Ha luchado contra sus barreras. Ese chico tiene más mérito en el dedo meñique que su madre en el cuerpo entero. Decir que David es más inteligente que ella no es un insulto, es una realidad objetiva. Inteligencia no es solo saber matemáticas. Inteligencia es saber amar, saber perdonar y saber ser feliz. Y en eso, David le da 1000 vueltas a su madre. Antonio David lo remata diciendo, y es mejor persona que tú. Y ahí no hay debate posible. David Flores es un ser de luz, un chico que no tiene rencor, que vive feliz con su familia. Rocío Carrasco es una mujer carcomida por el odio y la avaricia. La comparación es odiosa, pero necesaria. El plan era perfecto, me cargo a la niña por violenta y me cargo al niño por incapaz. Y así, todo el dinero de la Jurado, todo el patrimonio, todo lo que queda, si es que queda algo después de Fidel, es para mí. Sin repartir con nadie. Sin tener que dar explicaciones a esos hijos que le recuerdan al padre que tanto odia. Deja de dar la vuelta, sé honesta, sal y lo cuentas, le reta Antonio David. Pero ella no va a salir a contar esto. No va a salir a decir, hola España, quiero incapacitar a mi hijo para quedarme con todo. Eso no queda bien en el documental. Eso no vende Kleenex. Y hablando de dinero sucio, Antonio David ha querido aclarar otro punto que los carrasquistas usan para defenderla. Dicen, pero si Rocío ha pagado. Ha depositado el dinero de la pensión. Y aquí es donde se ve la trampa. Aquí es donde se ve la frialdad. Antonio David le explica a un usuario en el directo, y nos lo explica a todas, que ese dinero que ha aparecido en el juzgado no es un acto de amor. No es Rocío diciendo, ay, mi hijo necesita comer, voy a pagarle lo que le debo. No. Ese dinero es una fianza. Es un depósito judicial para evitar que la embarguen o para intentar rebajar una posible condena penal por abandono de familia. Lo ha puesto ahí obligada por la justicia, acorralada. Sin decirle al juez siquiera, mire usted, ahí está ese dinero y ese dinero lo pueden cobrar, explica Antonio David. Es decir, pone la pasta para salvar su pellejo, no para ayudar a su hijo. Si por ella fuera, David no vería un céntimo. Lo hace porque tiene el agua al cuello y porque sus abogados, o Fidel, le habrán dicho, paga o vas a tener problemas serios. No confundamos miedo legal con amor maternal. Es terrible darse cuenta de que cada movimiento de esta mujer está calculado por el interés. No hay ni un solo gesto espontáneo de cariño. Todos son estrategias, demandas, depósitos, recursos. Maica Vasco y Diego Arrabal han confirmado que ha recurrido la sentencia. Ha recurrido. O sea, que sigue peleando para no pagar o para pagar menos. ¿Alguien se cree que una madre que quiere a su hijo recurre una sentencia para no darle dinero? Es absurdo. Y frente a toda esta basura, frente a toda esta codicia, están ellos, Rocío y David.
Antonio David lo dice con la cabeza alta. Mis hijos no se mueven por dinero. Afortunadamente no han salido a la madre. Y es verdad. Rocío Flores podría haber ganado millones. Millones de verdad. Podría haberse sentado en un deluxe a contar las intimidades de su madre, a contar lo de la cocina, a contar lo de Fidel. Le hubieran puesto un cheque en blanco. ¿Y lo ha hecho? No. Ha ido a la tele a defender a su familia, sí, pero nunca ha vendido las miserias de su madre al nivel que su madre ha vendido las suyas. Nunca ha cruzado ciertas líneas rojas. ¿Y David? David vive con lo justo, feliz, sin pedir lujos. Esa es la mayor derrota de Rocío Carrasco. Sus hijos no necesitan su dinero sucio para ser felices. Sus hijos tienen algo que ella no puede comprar ni con toda la herencia de la jurado. Tienen amor, tienen paz y tienen una familia unida. Este vídeo de hoy ha sido duro, amigas. Ha sido duro de contar y seguro que duro de escuchar. Pero era necesario. Era necesario que Antonio David hablara claro. Porque nos han intentado vender una moto averiada durante demasiado tiempo. Nos dijeron que Rocío Flores era un verdugo. Hoy sabemos que se defendió. Nos dijeron que Rocío Carrasco era una víctima. Hoy sabemos que intentó incapacitar a su propio hijo. Nos dijeron que todo lo hacía por amor. Hoy sabemos que el motor es la herencia. La careta se ha caído del todo. Ya no queda nada del personaje. Solo queda una mujer sola, rodeada de abogados y de un marido que la dirige, peleando contra su propia sangre por unos euros. David Flores no será incapacitado. Seguirá siendo libre. Seguirá estudiando. Seguirá abrazando a su padre y a su hermana. Y Rocío Carrasco seguirá en su jaula de oro, contando billetes pero descontando abrazos. Quiero que me digáis vosotras, que tenéis tanta sabiduría. ¿Qué pensáis de una madre que intenta incapacitar a su hijo para controlar su herencia? ¿Creéis que hay perdón para esto? ¿Qué opináis de la frase "la defensa nunca es un ataque"? Dejadme vuestros comentarios. Quiero que este vídeo se llene de opiniones reales, de gente de la calle, no de los que cobran en la tele. Haced ruido. Y por favor, si creéis que David y Rocío Flores merecen ser escuchados y respetados, dadle a ese botón de me gusta con todas vuestras fuerzas. Que YouTube sepa que estamos con ellos. Suscribíos a Realityland, porque esto no acaba aquí. Seguiremos vigilando cada movimiento judicial. Seguiremos defendiendo la verdad de esos chicos. Gracias por estar ahí, por vuestra valentía y por vuestro cariño. Sois las mejores. Un beso enorme a todas y nos vemos en el próximo vídeo. A cuidarse. Bueno, todo el mundo sabéis que David Flores tiene una enfermedad congénita. Lo que me parece es que hay que caer muy bajo, porque la gente dice, qué mala persona es Rosa Benito por haber dicho que Rocío Carrasco es mala madre. Bueno, yo sinceramente, el pobre angelito David Flores, es que yo no podría pensar otra cosa si mi madre saliese en televisión y diese a entender que yo he nacido enfermo por esto que voy a contar ahora, porque esto fue muy gordo, esto fue muy gordo. Y bueno, pues luego corrieron ríos de tinta cuando dice Rocío Carrasco, da a entender que su hijo nació enfermo por culpa de Antonio David Flores y esta joven, que ahora ya es una señora hecha y derecha, que se llama Sonsoles porque, bueno, pues se acostaban juntos, tenían una relación extramatrimonial, le pegaron el embarazo padre número 1 y por su culpa todo pasó. Está gorda. Esta es digna de comentar. Esta ya es digna de comentar, Teletrinco. Bueno, ¿a quién han condenado? ¿A quién han condenado? Pues a Mediaset, a Telecinco, a pagar ¿cuánto? 150.000 euros, más las costas procesales. Ha sido la Audiencia Provincial de Gijón. Esto es segunda instancia. Pero entre Raquel Mosquera y Rocío Flores es verdad que salió a relucir y casi todo lo que se ha destacado del programa tiene que ver con Rocío Carrasco. Claro, porque ¿cómo no? Estaba cantado la eso. figura de Pedro Carrasco sobrevoló todo el programa cuando Rocío Flores, su nieta, que decía que tenía muy pocos recuerdos de su abuelo, que se había quedado con muy pocas imágenes de él, dijo que su madre en algún momento se tendría que arrepentir de cómo muere su padre sin hablarla. Acordaos de esa historia. De acuerdo. Es que hemos olvidado todo lo que contó Rocío Carrasco, en el reality, en su documental, la famosa bofetada. Me cruzó la cara a mi padre cuando le dije que Raquel estaba embarazada. Y estaba presente en esa reunión, en esa última... Bueno, eso es cuando le anunciaron, perdón, es que hay dos momentos. Eso es cuando le anuncia que está embarazada y Raquel siempre ha negado, es que acaba una bofetada del campeón del mundo.